25 Years. Capítulo 1. Desde siempre, me he visto atrapado en una profunda reflexión sobre el sentido de mi existencia. ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida humana? Son preguntas que han persistido en mi mente, como un eco constante. Muchos se preguntan sobre el más allá, pero pocos se detienen a indagar sobre los misteriosos orígenes de la vida misma. Antaño, nuestros ancestros y los presentes estaban limitados por cadenas invisibles, prisioneros de normas y tradiciones que dictaban cómo vivir y qué creer. En mi experiencia, he sentido el peso inmenso de la sociedad, que insiste en que nos conformemos con las normas preestablecidas y las expectativas ajenas. Al decidir desviarme de este camino marcado, me he enfrentado a la discriminación, los prejuicios y la cruel estigmatización. Desafiar creencias profundamente arraigadas y tradiciones sociales consideradas intocables se ha convertido en un viaje solitario y desafiante. La presión social se manifiesta como un monstruo de muchas cabezas. En la familia que no comprende, en la comunidad que juzga, en los medios de comunicación que perpetúan estereotipos y en las instituciones sociales que a menudo excluyen. En este contexto, el mundo, la vida, el tiempo y la realidad en la que me encuentro han sido todo menos que amables conmigo. Puedo sonar pesimista, pero es una verdad incuestionable. Claro, puedo reconocer que hay quienes enfrentan circunstancias aún más desgarradoras, pero eso no invalida mi propio dolor y sufrimiento. Me he vuelto indiferente a las vidas de los demás, porque he aprendido que cada individuo lleva su propia carga, su propia tragedia, que puede ser invisible a los ojos del mundo. Fue en un momento de desesperación que me encontré al borde de la barandilla de seguridad, observando el sereno fluir del canal ante mí. La idea del suicidio cruzó mi mente como un último acto de desesperación, una vía de escape de este dolor insoportable. Pero incluso en ese momento oscuro, sabía que lanzarme no sería el fin definitivo. No sería la liberación que anhelaba. Mi cuerpo y mi mente, en un instinto de supervivencia, se resistirían con todas sus fuerzas, luchando por mantenerme a flote, literalmente y figurativamente. Permíteme compartir contigo un fragmento de mi vida, aunque los recuerdos se presenten en fragmentos, algunos detalles permanecen nítidos en mi memoria. La primera vez que fui consciente de mí mismo, me encontré de pie al borde de una cama matrimonial. Las sábanas, adornadas con colores vivos y patrones que no me resultaban familiares, no lograron desconcertarme. Al poner los pies en el suelo, titubeé momentáneamente, ajustándome rápidamente a la sensación del concreto frío y duro, que ocasionalmente se tornaba áspero bajo mis dedos de los pies. Al salir de la habitación, me vi ante una larga mesa familiar que, en ese momento, no capturó completamente mi atención. Mi instinto me guió hacia la cocina, donde sabía que encontraría algo reconfortante, algo que siempre estaba ahí cuando despertaba. Al entrar en la cocina, la vista de la casa no mejoró, pero experimenté un alivio inmenso al encontrar a la persona que buscaba, mi madre. Su presencia, aunque rutinaria, emanaba un sentido de seguridad y familiaridad que necesitaba en ese momento. Al percatarse de mi llegada, como si fuera parte de una rutina establecida, mi madre me indicó con una sonrisa suave que me sentara en una silla junto a la mesa. Obedecí, sin ser del todo consciente de mi capacidad para hablar y responder, limitándome a expresiones mínimas. El tiempo se deslizó mientras me sumergía en las maravillas de la televisión, un refugio de alegría y asombro que solo un niño puede entender completamente, como ver un programa sobre dinosaurios que capturó mi imaginación. Sin darme cuenta, mi madre se aproximó a mí, sosteniendo un biberón lleno de un líquido blanco. Mi atención estaba completamente absorbida por la pantalla, y apenas le presté atención mientras bebía la leche, sumido en mi propio mundo de descubrimientos infantiles. El transcurrir del tiempo parecía acelerarse y, de repente, la tranquilidad del momento se vio perturbada por la llegada de dos hombres por la puerta principal. Aunque reconocí de inmediato a mi padre y a mi hermano, opté por apartar la mirada, sintiéndome inexplicablemente inquieto y temeroso. Desde mi pequeño rincón, escuché a mis padres discutir en la cocina, sus voces llenas de frustración y descontento por algo que, en ese momento, se me escapaba de comprender completamente. Mi padre se quejaba del retraso en la comida, expresando su hambre y la necesidad de partir rápidamente. Mi madre, por su parte, se defendía mencionando sus responsabilidades en el hogar, asegurando que la comida estaría lista en cuestión de minutos, tratando de equilibrar las demandas familiares con su tarea constante de cuidarme y mantener la casa en orden. La cena se reducía a una sopa simple, hecha con verduras y fideos, una rutina en nuestro hogar.
A pesar de que el sabor no me complacía, decidí seguir sorbiendo la sopa sin protestar, determinado a no detenerme hasta que mi padre finalmente se marchara. De repente, un golpe resonó en el lado de la mesa donde yo estaba. Mi padre, claramente enfadado, me exigió que comiera las verduras casi gritando. Lanzó una amenaza a mi madre, señalándola con furia. En ese momento, comprendí por qué no me había quejado del mal sabor al principio. El temor se había apoderado de mí. Cuando finalmente se fueron, mi madre me calmó, acariciándome los brazos como si estuviera borrando el miedo y las lágrimas que amenazaban con salir en ese momento. Tranquilo, cariño. Papá siempre es así. Come lo que puedas y deja el resto en la cocina. Después te haré un pancho, ¿de acuerdo? Me habló con ternura, tratando de disipar el miedo y la confusión que se reflejaban en mis ojos. Las cosquillas y los sonidos divertidos pronto lograron sacarme una risa, aunque fuera por un breve momento, olvidando temporalmente la tensión en la casa. Pasó un tiempo y llegaron mis hermanas, Milagros y Vanessa. Mi relación con ellas era normal. Sin embargo, siempre se sentía una aura protectora a su alrededor, especialmente porque yo era el hijo menor de mamá. Vanessa, la mayor, y Milagros, la menor de las mujeres, estaban siempre dispuestas a intervenir por mí. Aunque no lo había mencionado, fui el último hijo que mi madre tuvo. Creo que por eso, ellas me defendían tanto. Mi madre no dudaba en enfrentarse a mi padre o a mi hermano cuando me regañaban por no cumplir alguna tarea que, como niño, simplemente no podía realizar. ¿Cómo podían esperar que un niño entendiera ciertas cosas y llevase a cabo tareas tan abrumadoras? Mis padres parecían estar atrapados en un constante conflicto, ya fuera por asuntos familiares o laborales. No eran jóvenes. Ambos tenían más de 45 años en ese momento, lo que probablemente añadía tensiones adicionales a nuestro hogar ya tenso. En mi primer día en el jardín escolar, fui llevado a un lugar desconocido por mi madre y mi hermana Vanessa. Un miedo profundo se apoderó de mí al notar las miradas extrañas de los otros niños. ¿Era por mi rostro? ¿Mi ropa? ¿O simplemente por el tono de mi piel? En mi inocencia infantil, no entendía por qué mi apariencia no era aceptada por los demás. Vivía en una burbuja de engaños, alimentado por las palabras de mi madre y hermanas, quienes me decían que era lindo. El primer día en el jardín, lloré. Mi conexión con mi madre era tan fuerte que me resultaba difícil separarme de ella. Pasó un mes hasta que me acostumbré a estar sin ella, pero aún así, la mirada crítica de los demás me mantenía nervioso. No tardé mucho en darme cuenta de que mi protectora, mi madre, no estaba ahí para cuidarme del mundo exterior. En el jardín escolar, el sufrimiento se convirtió en una sombra constante que oscurecía mi experiencia desde el momento en que ingresé. Me vi atrapado en un torbellino de desafíos y desilusiones. Mis compañeros de clase, en lugar de ser amigos, se transformaron en crueles atormentadores que se deleitaban en hacerme sentir insignificante y vulnerable. Recuerdo claramente los días en los que luchaba por encontrar un lugar en el patio de recreo, solo para ser recibido por miradas burlonas y risas hirientes. Cada insulto lanzado hacia mí era como un puñetazo en el estómago, un doloroso recordatorio de mi soledad. Los profesores, en lugar de protegerme, parecían ignorar mi angustia. Mis palabras caían en oídos sordos y mis acciones, o la falta de ellas, me dejaban preguntándome si alguna vez encontraría un refugio seguro en ese lugar. Las actividades escolares, teóricamente diseñadas para fomentar la creatividad y el aprendizaje, se convirtieron en campos de batalla donde mi autoestima se desmoronaba. Cada proyecto grupal se transformaba en una oportunidad para la exclusión, donde nadie quería asociarse con el niño al que todos consideraban extraño y raro. Las notas en mi cuaderno llevaban consigo el peso de la decepción constante. Sin importar cuánto me esforzara, parecía estar destinado al fracaso. Las reuniones de padres y maestros se volvieron pesadillas, donde escuchaba palabras como problema de comportamiento y falta de adaptación social. Mi madre y hermana, aunque intentaban comprender mi dolor, se sentían impotentes ante la maquinaria implacable de la crueldad infantil. Cuando mi padre se enteró de esto, me regañó y me golpeó, incrementando aún más el miedo y la confusión en mi mundo infantil. El jardín escolar se convirtió en un lugar donde aprendí a temer, a esconderme y a anhelar desesperadamente un escape. Cada día era una lucha, una batalla silenciosa que luchaba dentro de mí mientras intentaba mantener la cabeza en alto. En medio de ese sufrimiento, encontré consuelo en mis amigos imaginarios, quienes se convirtieron en mis confidentes y compañía en los momentos más oscuros de mi infancia.
A través de ellos, aprendí a enfrentar la soledad con lentitud y creatividad, descubriendo un refugio en un mundo de fantasía donde la felicidad era real y alcanzable. Fue así como aprendí a cómo caminar por mi cuenta, siendo mi propio cerebro el que me consuela y reprende. Superando los desafíos de mi entorno y a encontrar esperanza en la imaginación. Claro, cuando me refiero a que lo supere, me refiero que lo hacía o que pasaba naturalmente en mi imaginación. Fue así hasta que ingresé a la primaria, en un intento por sobrellevar mis problemas y soledad, me refugié en un mundo de imaginación. Creé una realidad paralela en la que encontraba consuelo y fortaleza, un lugar donde podía escapar de la presión abrumadora y el miedo constante. En mi mente, inventaba historias de valentía y amistad, donde los héroes enfrentaban desafíos y emergían victoriosos, algo que me faltaba en mi vida real. La presión que sentía, especialmente proveniente de mi padre, pesaba sobre mí como una losa. A pesar de su edad, él trataba de impartirme consejos basados en su experiencia, hablándome de cómo trabajaba arduamente para ayudar a su familia. Sin embargo, en ese momento, sus palabras sonaban más como acusaciones que como orientaciones. Sus gritos resonaban en mis oídos como un constante recordatorio de mi supuesta incompetencia, generando un temor profundo en mi corazón. Sus golpes, aunque físicamente dolorosos, palidecían en comparación con el miedo que sentía cuando veía a mi madre y hermanas recibirlos por mí, en un intento desesperado por protegerme del enojo de mi padre. Para él, su violencia era una forma de enderezarme, pero para mí, era una fuente interminable de miedo y angustia. Cuando tuve más edad, mi padre me obligó a trabajar con él como albañil. Mi madre no intervino, y mis hermanas, ocupadas con sus propios asuntos, tampoco se opusieron. El trabajo en la construcción resultó ser extremadamente duro y desagradable. Cada vez que iba, regresaba con heridas en la piel, ya sea por tropezones o por los golpes que recibía de mi padre por quedarme dormido en el auto. Me costaba mucho acostumbrarme a despertarme a las 5 de la mañana, y apenas 30 minutos después de salir de casa, ya estábamos en el trabajo, donde debía ponerme a trabajar de inmediato o limpiar el desorden de mi padre. Mis días en la primaria fueron terriblemente difíciles. Tenía que mantener una fachada falsa y actuar de acuerdo a las expectativas de los demás. Sin darme cuenta, los supuestos amigos que tenía se aprovechaban de mí, copiando mis tareas y pidiéndome dinero que mis hermanas me daban para comprar cosas en la tienda de la escuela. Fue entonces cuando descubrí que, cuando me negaba a hacer lo que ellos querían, todos ellos dejaban de hablarme. Desesperado por la compañía, cedí y les di lo que querían, y rápidamente volvieron a hablarme y jugar conmigo. Esta situación continuó durante meses, hasta que mi hermana se enteró y me instó a dejar de hacerlo. Fue en ese momento que comprendí que se estaban aprovechando de mí. Me sentí fatal, profundamente triste, y de manera inconsciente, me alejé de mis compañeros, buscando protegerme de más manipulaciones. Fue un momento de profunda desilusión y aislamiento en mi vida. El recuerdo de esa cicatriz en mi tobillo me llegó de repente, mientras me tocaba suavemente el lugar donde una vez estuvo la herida, ahora solo quedaba una marca del tamaño de mi dedo gordo. Ahora lo recuerdo claramente. Fue cuando mi padre y yo decidimos salir en bicicleta para ver algo, aunque no puedo recordar exactamente qué era. En el camino de regreso a casa, la lluvia nos sorprendió, y en medio del aguacero, mi pie se chocó con la rueda de la bicicleta y caí en una mala posición. No tengo memoria de cómo llegué a casa, pero lo que sí recuerdo es el dolor y el miedo mientras lloraba, siendo consolado por mi madre y mi hermana Vanessa. Mi padre, en ese momento, no estaba a la vista, dejando un vacío y una sensación de abandono que persistieron en mi memoria. Fue un episodio que dejó una huella física y emocional en mí, una cicatriz que recordaría durante mucho tiempo, como un símbolo de la fragilidad y la vulnerabilidad que sentía en medio de mi familia. Tengo vivencias complejas con mi madre. A menudo la recuerdo como alguien pacífico y amable, alguien comprensivo y razonable. Sin embargo, la realidad es más matizada. En ocasiones, expresaba su frustración a través de quejas sobre mí y, en momentos de extrema tensión, llegaba a usar la violencia física como una forma de control. Esa experiencia me llevó a reflexionar sobre la complejidad de la relación que tuve con mi madre, y de cómo las personas pueden mostrar diferentes facetas de su personalidad en situaciones específicas. Rememorar las noches de fiestas en casa siempre me sumía en una profunda sensación de inseguridad. Mi dependencia emocional con mi madre era mucho más intensa de lo que habría deseado. A pesar de que ella me ordenaba ir a dormir solo, sin ella. Me quedaba despierto hasta que entraba al cuarto.
Mi necesidad de tenerla cerca era abrumadora. Sin su presencia, dormir se volvía imposible. Cuando llegaba a casa en estado de embriaguez, se abría emocionalmente conmigo. Me narraba los oscuros episodios de su vida, incluyendo los terribles sucesos que había enfrentado y cómo decidió quedarse con mi padre. Sus confesiones contenían detalles que mi mente aún no podía comprender del todo. En ese momento, me resultaba difícil empatizar con emociones que ni siquiera había experimentado personalmente, lo cual me causaba molestia y confusión. Observar a mi madre llorar por el maltrato que le infligía a mi padre agregaba una capa adicional de complejidad a mis propias emociones. Cuando tenía 9 años, mi madre cayó gravemente enferma debido al agotamiento extremo que le causaba su trabajo incansable. Su cuerpo se debilitó, y la preocupación por su salud me dejó incapaz de separarme de ella por un solo momento. En medio de esta difícil situación, mi padre me obligó a trabajar y, ante mi bajo rendimiento, recibí palizas como castigo. La actitud indiferente de mi padre hacia la enfermedad de mi madre solo alimentaba mi creciente resentimiento hacia él. A pesar de la adversidad, encontré refugio en un mundo totalmente nuevo cuando conseguí un celular. Este pequeño dispositivo se convirtió en mi ventana a un universo de conocimiento y entretenimiento, mucho más allá de lo que jamás habría aprendido en la escuela. Aunque mis calificaciones escolares eran apenas suficientes para pasar de año, mi celular se convirtió en mi verdadero maestro. Fue a través de mi teléfono que descubrí el mundo del anime, y en particular, mi pasión por Dragon Ball. Este anime no solo me brindó escapismo, sino que también me enseñó valiosas lecciones sobre la vida. Experimenté las complejidades de la amistad, la tristeza, el odio y el amor a través de los ojos de los personajes, lo que me llevó a una profunda reflexión sobre mis propios sentimientos y relaciones. A pesar de mis intentos por compartir este nuevo mundo con mi familia, mis esfuerzos fueron rechazados. Mi madre, atrapada en sus creencias y falta de educación formal, no pudo entender mi fascinación. Intenté una vez explicarle mis intereses y le mostré una imagen relacionada, pero su reacción fue de rechazo. La etiquetó como cosas del diablo y me instó a alejarme de ellas. Esta experiencia me enseñó que, aunque el mundo cambia rápidamente, algunas personas se quedan atrás debido a sus circunstancias y mentalidad. A pesar de la falta de comprensión, no paré de aprender y explorar, y continué indagando y descubriendo diferentes tipos de anime. Regresando a la realidad, parece que va a llover. Honestamente, no me importa mojarme bajo la lluvia. Con mis AirPods en los oídos, la música resbala en mi espacio auditivo, una melodía instrumental con tonos fríos y tristes, sin ninguna letra. Este lugar se había convertido en mi refugio de la rutina diaria, un espacio donde podía desconectar y perderme en la contemplación del agua que fluía tranquilamente, arrastrando consigo las preocupaciones del mundo. Gota. 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 Cada gota, como un pequeño diamante líquido, comenzó a caer lentamente al suelo, creando un suave tamborileo en el pavimento. Era como si la naturaleza estuviera tejiendo su propia sinfonía, pintando el paisaje con la serenidad que solo la lluvia puede traer. Cada gota que tocaba el suelo era un recordatorio de la renovación constante de la vida, un ciclo incesante que traía consigo un sentido de esperanza y frescura. En este momento, me encontraba inmerso en la belleza efímera de la lluvia, apreciando la danza de las gotas mientras erosionaban suavemente la tierra. Era un recordatorio de la maravilla que existe en los pequeños detalles de la naturaleza, un recordatorio de que, incluso en medio de la rutina diaria, siempre hay espacio para encontrar belleza y asombro en el mundo. A todos les gusta recordar momentos felices, y algunos, los momentos tristes. Yo soy el que hace las dos. Recuerdo las palabras de aliento y esperanza que mi madre me decía, y también recuerdo las lágrimas silenciosas, donde yo solo era un espectador de su sufrimiento y también uno de los que los provocaba. Soy testigo de ambos extremos del espectro emocional. Las palabras de aliento y esperanza de mi madre resonaban en mi corazón, su sonrisa y felicidad cuando lograba algo. Proporcionaba fuerza en los momentos donde me encontraba perdido y griega. También eran los que me hacían perder de nuevo. Recuerdo las noches oscuras, cuando tus lágrimas caían en mi cabello, en un abrazo silencioso, donde liberaba cada peso de sus penas. Las palabras resonaron en la cabeza de Mike, acusadoras y llenas de amargura. Eres una vergüenza, no vales ni una mierda, ojalá nunca te hubiera tenido, por tu culpa me cortaron la panza, esa voz, con un tono lleno de desesperación.
Mike se quedó en silencio, sintiendo el peso de las acusaciones sobre él y un gran vacío en su interior. En su mirada, se reflejaba la tristeza de alguien que se sentía perdido y herido, sin poder escapar de las sombras de su propio pasado. Con un gran suspiro, decidió dejar atrás todo su pasado, borrando meticulosamente cada recuerdo, de nuevo. Era una habilidad que había conseguido para encontrar paz en su vida, aunque como consecuencia, un abismo se creaba en su interior. Se puso de pie en el lugar donde estaba sentado y se dirigió hacia su casa, pero en el camino, sus ojos se encontraron con una variedad de tiendas, cada una con su propio tema. Sin embargo, solo tenía un deseo en mente en ese momento: comer algo. Finalmente, se detuvo frente a un local interesado, y decidió entrar. El aroma tentador de la comida llenaba el aire, y sin dudarlo, hizo su pedido. Al salir del restaurante, llevaba consigo una bolsa marrón cuidadosamente envuelta en otra de plástico para proteger la comida de la lluvia. Los tiempos son extraños. La lluvia cae suavemente, creando un ambiente sereno en medio de la ciudad. El agua, lejos de ser fría, tiene una temperatura tibia y reconfortante al tacto, como si estuviera acariciando la piel. Solo quedan 2 cuadras para llegar a casa y, una vez allí, seguiré con mi trabajo, sumergiéndome en el mundo digital que me rodea. Vivo solo en un pequeño departamento, pagando la cuota mínima de ese lugar que llamo hogar. Las paredes están adornadas con recuerdos y pequeños tesoros que he acumulado a lo largo de los años, creando un ambiente íntimo y acogedor. Tengo 18 años, el año pasado terminé la secundaria y tenía planeado tomarme este año para descansar antes de comenzar la universidad. Este tiempo libre me brinda la oportunidad de reflexionar sobre el futuro y explorar nuevas pasiones y intereses, mientras navego por las aguas inciertas de la adultez. El elevador estaba descompuesto, y mi impaciencia me llevó a subir las escaleras con prisa para llegar a mi piso en el 5º piso. Subiendo rápidamente, casi alcanzaba mi destino. Sin embargo, antes de llegar al último escalón, me encontré con alguien inusual. Estaba agachada y vestida como si estuviera en un evento de cosplay. Sostenía algo que parecía ser una katana o algún objeto similar. Su rostro, a centímetros del mío, reflejaba una expresión amenazadora. Antes de que pudiera reaccionar, me aparté rápidamente, sobresaltado y nervioso por la sorpresa. La tensión en el aire era palpable mientras nuestros ojos se encontraban en un silencioso ambiente, dejándome preguntándome qué situación inusual me esperaba en mi propio hogar. «Wow, lo siento», dije rápidamente. Fue una respuesta programada en mi sistema al tropezar con otra persona. La observé detenidamente y me di cuenta de que parecía haber sido acosada. Su expresión estaba claramente alterada. A pesar de la situación, no pude evitar notar su belleza, que contrastaba con la incomodidad de la escena. Permanecí en silencio por un momento, tratando de elegir las palabras adecuadas para calmar la situación y entender qué estaba sucediendo. La incertidumbre se apoderaba del momento mientras pensaba en cómo abordar la extraña situación que se desarrollaba frente a mí. «Hola. ¿Estás bien?», pregunté finalmente, tratando de romper la tensión del momento y mostrándome preocupado por su bienestar. Ella no respondió. En cambio, su mirada se volvió aún más amenazadora en respuesta a mis palabras. Me sentí incómodo por su actitud y decidí dar un paso hacia adelante para tratar de entender la situación. «Oye», intenté comenzar una pregunta, pero antes de que pudiera hablar, ella se alejó rápidamente y se acurrucó en una esquina, manteniendo su guardia alta. Decidí que lo mejor sería no molestarla más. Si algo saliera mal, probablemente no me enteraría de todos modos. Además, parecía preferir que no me acercara. Caminé a su lado, ignorándola para evitar incomodarla aún más, y borrando su presencia de mi conciencia, permitiéndole tener su espacio. Daisy. ¿Eh? Daisy, yo no me llamo así. ¿Será que es extranjera? Daisy no suena a inglés, ruso ni coreano. Detente, pensé, Daisy significa detener en japonés. Entonces, es japonesa. «Konnichiwa», dije, saludándola en japonés. Parecía entender, pero antes de que pudiera decir algo más, mi celular comenzó a vibrar en mi bolsillo. La chica se sobresaltó y se puso aún más alerta, como un gato acechando algo desconocido. Saqué mi celular lentamente, tratando de tranquilizarla. «Shinpai shinai de kudasai, sore wa watashi no hitai denwa desu», le dije, tratando de calmarla al explicar que era solo mi teléfono. Le mostré el celular y colgué la llamada.
Esto es un gran problema, pensé. No quiero involucrarme en este tipo de situaciones. Además, ya gasté mi habilidad políglota. Ikana kereban arimasen, koko ga watashi no ie desu, dije, tratando de comunicarle que tenía que irme, que este era mi hogar. Ella no respondió. Suspiré internamente y decidí que lo mejor sería entrar. Abrí la puerta y me adentré en mi hogar, dejando atrás la extraña situación en las escaleras. Ya llegué, dije en voz alta, aparentemente hablándole a la soledad que llenaba la casa. Al observar mi hogar en detalle, encontré a mi revoltoso gato, Mitsuki, acostado en el sofá. Hola Mitsuki, parece que cuidaste bien la casa, hablé de una manera rara pero alegre, dirigiéndome a él con una sonrisa. Lo levanté del sofá y lo abracé, aferrándome a él como una garrapata. Mi gato, tratando de apartarse con sus patas, gruñó molesto. Jejeje, olvidé que estoy mojado, lo siento. Ahora me voy a bañar, añadí, riendo mientras Mitsuki intentaba escapar de mis brazos húmedos. Oye Mitsuki, ¿tienes hambre? Dije, agitando la bolsita violeta que guardaba su comida favorita. Como siempre, su respuesta fue instantánea. Vino corriendo con ojos ansiosos y maullidos que expresaban claramente su apetito voraz. Después de llenar su plato con la deliciosa croqueta, se zambulló en su cena con entusiasmo. Mientras Mitsuki disfrutaba de su comida, me ocupé de calentar las empanadas que había comprado en el camino a casa. El aroma irresistible de la comida recién hecha llenaba la cocina, creando una sensación acogedora en el aire. La combinación de los maullidos satisfechos de Mitsuki y el delicioso olor de las empanadas en el microondas creaba un ambiente reconfortante y cálido, una paz que le había costado mucho crear. Ahora que me pongo a pensar, la chica seguirá allí, afuera en las escaleras. La lluvia no mostraba signos de detenerse y me preocupaba que se enfermara si continuaba en ese estado. La idea de dejarla allí afuera me resultaba inquietante. Estando frente a la puerta, intenté abrirla, pero no pude. Miré por la mirilla y no vi a nadie al otro lado. Suspiré pesadamente, tratando de convencerme de que no tenía que preocuparme. Seguro que ya se fue, pensé para tranquilizarme. Sin embargo, una sensación de responsabilidad se apoderó de mí. Ella es una molestia, me dije a mí mismo, si le pasa algo en este piso, todos nos meteremos en problemas por no ayudarla. TSK, mierda, murmuré, sintiendo una mezcla de frustración. Abrí la puerta rápidamente y allí estaba ella, de pie frente a la puerta, aún en guardia, con su mirada amenazadora. La tensión en el aire era palpable mientras nuestros ojos se encontraban en un silencioso enfrentamiento. Titubeé. Está oscureciendo y la lluvia no parece que vaya a parar pronto. No puedo dejarte aquí afuera con este frío. ¿Quieres que te pase mi celular para que llames a un familiar? O si tienes el tuyo, puedo compartirte internet. Su mirada no cambió, solo se añadió un gesto de confusión. Oye, ¿entiendes mi Nihongo? Pregunté, tratando de confirmar si entendía mi japonés. ¿Dónde estoy? Preguntó ella. Estamos en Buenos Aires, Palermo. Respondí, tratando de proporcionar la información que requería. Silencio. ¿Y tú, quién eres? Preguntó nuevamente, mostrando su curiosidad. Me preguntaba por qué estaba tan insistente en sus preguntas. Solo necesitaba aceptar la ayuda y marcharse, eso me gustaría decirle. Si quieres, te puedo dar un paraguas, ofrecí, intentando ayudar de alguna manera. Silencio. Originalmente era una discípula del Imperio Nara, y no sé por qué estoy aquí, dijo, confundiendo aún más la situación. ¿Imperio Nara? Inquirí, cuestionando si estaba en su papel de cosplayer o si hablaba en serio. Esto se estaba volviendo más complicado de lo que había imaginado. Me llevé una mano suavemente a la cabeza, exhausto por la situación, soltando un suspiro. Bueno, no importa eso ahora. Será mejor que llame a la policía para que te ayuden, dije, entrando de nuevo al lobby de mi hogar. No esperes afuera, hace frío. Entra. El cuarto resonaba con los sonidos provenientes de la televisión, que reproducía un vídeo con una melodía tranquila de fondo. La atmósfera se llenaba de esa música, creando un ambiente sereno en medio de la confusión que nos rodeaba.
Escribí el número de ayuda, esperando ansiosamente mientras el tono de espera resonaba en la llamada, mi mente dividida entre la preocupación por la extraña situación y la necesidad de buscar ayuda. Al volver la vista hacia la chica, noté que su estado se había vuelto aún más alterado, como si estuviera poseída por una fuerza inexplicable. Fijó su mirada intensa en la pantalla de la televisión y, en un repentino estallido de violencia, desenvainó su espada. «Oye, ¿qué estás haciendo?», exclamé, intentando razonar con ella. Por favor, no hagas una tontería. En un movimiento rápido y certero, dio una estocada hacia la televisión, tomando por completo desprevenido mi intento de evitarlo. Reaccioné instintivamente, interponiéndome entre ella y la pantalla, agarrando sus manos con todas mis fuerzas en un intento desesperado por detenerla. Pero... ella me atravesó, su espada traspasando mi remera en un instante, dejándome atónito ante la repentina violencia de sus acciones. La habitación quedó sumida en un silencio tenso, roto solo por el zumbido distante del teléfono en espera. Al observar su rostro, noté que seguía extremadamente alterada. Sus ojos reflejaban una intensidad que sugería peligro inminente. Su aliento, pesado y caliente, despedía un olor desagradable. Era extraño, cómo podía ser tan hermosa y, al mismo tiempo, tan descuidada. No. Lo que realmente me desconcertaba era su comportamiento errático. ¿Qué tipo de crianza había tenido para actuar de forma tan irracional y destructiva? Sus acciones carecían de lógica y coherencia, dejándome perplejo mientras intentaba comprender el origen de su conducta descontrolada. Pero, justo ahora, quiero desmayarme. Fin del capítulo.